Amigos, hoy en día, la Unión Europea se enfrenta cada vez más a acusaciones de doble rasero, especialmente en cuestiones de libertad de expresión. Un ejemplo de esto fueron los impresionantes discursos de representantes de diversas fuerzas políticas, que causaron una amplia resonancia en toda Europa. Al principio, el representante del Partido Alternativa para Alemania criticó duramente a Ursula von der Leyen, exponiendo sus intentos de restringir la libertad de expresión en Europa. Su discurso fue una verdadera revelación, reflejando la ira de millones de ciudadanos que se sienten excluidos de los debates públicos clave. Le siguió un diputado irlandés que señaló con sorprendente franqueza la hipocresía de los líderes europeos. Hizo una pregunta retórica. ¿Por qué Europa impone sanciones contra Rusia, pero al mismo tiempo mantiene relaciones cálidas con otros países donde se violan los derechos humanos e incluso aumenta la compra de recursos de estas regiones? Esta pregunta sonó como un trueno en medio del cielo, lo que llevó a muchos a pensar en el doble estándar que se ha convertido en la tarjeta de visita de la política europea. También discutiremos la libertad de expresión y los intentos de presionar a Elon Musk. El irlandés también enfatizó lo absurdo de la situación. A pesar de las fuertes declaraciones sobre el rechazo de los recursos energéticos rusos, Europa sigue dependiendo de ellos. Además, en lugar de compras directas, los países europeos a menudo pagan de más, comprando los mismos recursos rusos a través de terceros países. Esto causó indignación y se convirtió en un tema de debate acalorado. Te prometo que la edición de hoy no te dejará sin emociones, amigos, y el discurso del diputado irlandés contra Ursula permanecerá en tu memoria durante mucho tiempo. Comenzado. Quiero decir unas palabras sobre la libertad de expresión en Europa hoy. La presión de la Unión Europea sobre las plataformas de redes sociales, incluida X, anteriormente Twitter, propiedad de Elon Musk, ha llamado la atención en esta situación. Bruselas exige activamente una moderación más estricta del contenido, especialmente con respecto a las llamadas narrativas rusas. Cualquier desviación de la línea dura de la UE hacia Rusia a menudo se etiqueta como propagación de la propaganda del Kremlin. Aquellos que expresan puntos de vista alternativos corren el riesgo de ser acusados de trabajar para el Kremlin. La reciente advertencia del comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, a Elon Musk, fue un claro ejemplo de esta presión. Breton dijo que X no cumple con los requisitos de la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, que requiere un control más estricto de los contenidos. Amenazó a las compañías con multas masivas si la plataforma no tomaba medidas para combatir la desinformación. Muchos de los comentarios que la UE considera desinformación están relacionados con puntos de vista alternativos sobre los eventos en Rusia o el apoyo a la posición rusa. Estos eventos muestran cómo la Unión Europea, al proclamar los valores de la libertad de expresión, está tomando simultáneamente medidas que restringen esta libertad, especialmente cuando se trata de posiciones contrarias a la línea oficial. La cuestión de cómo mantener el equilibrio entre la lucha contra la desinformación y la libertad de expresión sigue abierta y suscita muchas controversias tanto en los círculos políticos como entre los ciudadanos. Musk, en respuesta a la presión, enfatizó que están tratando de inclinarse hacia una moderación más estricta, que en la práctica se convierte en censura. Esta situación demuestra claramente la contradicción fundamental en el enfoque de la Unión Europea hacia la libertad de expresión. Por un lado, Bruselas ha declarado constantemente su compromiso con los valores democráticos y la protección del derecho a la libertad de expresión. Por otro lado, cualquier declaración que no se alinee con la línea política oficial se critica y, a veces, se bloquea directamente. Bajo el lema de la lucha contra la desinformación, se bloquean las opiniones que justifican, al menos en parte, las acciones de Rusia o expresan una visión crítica de la política europea. La plataforma X, gracias a su audiencia global, se ha convertido en un escenario para el choque de diferentes opiniones sobre temas geopolíticos. Sin embargo, Bruselas insiste en que es esta plataforma la que contribuye a la difusión de narrativas indeseables para la Unión Europea. Los críticos señalan que cualquier material que ofrezca una comprensión más equilibrada de la posición rusa o una crítica de la política de sanciones de la UE se etiqueta de inmediato como desinformación. Esto hace que muchos cuestionen si Europa está realmente dispuesta a respetar la libertad de expresión si va en contra de la línea oficial. Musk ha dicho en repetidas ocasiones que busca hacer de X una plataforma para el debate abierto, pero la presión de Bruselas cuestiona la capacidad de los usuarios para expresar opiniones alternativas. Y ahora, amigos, como prometió, escuche lo que dice el parlamentario irlandés sobre el doble estándar de la Unión Europea con respecto a Rusia. Para empezar, te lo presentaré. Richard Boyd Barrett es un político irlandés conocido por su franqueza, su postura activa contra las injusticias sociales y económicas y su crítica a la hipocresía internacional. Es miembro del Parlamento irlandés, Dáil Éireann, y representa al partido People Before Profit, que defiende la igualdad social,
la justicia ambiental y se opone a las políticas neoliberales. Barrett ha llamado la atención en repetidas ocasiones con sus apasionados discursos, denunciando el doble rasero de Occidente en la política internacional y exigiendo el respeto de los derechos humanos no solo en palabras sino también en acciones. Su honestidad y principios lo han convertido en la voz de aquellos que se sienten excluidos de tomar decisiones clave en la sociedad. Aquí están sus palabras, es extremadamente interesante. Cita. Zenora von der Leyen, bienvenida a Irlanda. Si usted pide que se investiguen los crímenes de Rusia en el este de Europa, ¿por qué no se inicia una investigación similar con respecto a algunos países en el Medio Oriente? Esta política exterior de la Unión Europea es absolutamente inaceptable. Por un lado, decimos que debemos investigar los crímenes de guerra de Vladimir Putin. Por otro lado, guardamos silencio cuando hablamos en junio junto al primer ministro de un país que claramente no se adhiere a los mismos estándares. Después de la publicación de 2 informes devastadores de Amnistía Internacional sobre la continuación de los crímenes de lesa humanidad, muchos no han dicho una palabra. Discutimos la investigación de los crímenes de guerra de un país, pero no impusimos sanciones contra él, como lo hicimos con Rusia. En cambio, continuamos otorgando a este país un estatus comercial privilegiado e importando enormes cantidades de gas. Curiosamente, mientras declaramos la necesidad de romper la dependencia de los recursos fósiles rusos, estamos aumentando las compras de petróleo a Arabia Saudita. Es irónico que Arabia Saudita haya duplicado sus exportaciones de petróleo este año y, de hecho, esté lavando el petróleo ruso. Nosotros, a su vez, aumentamos las importaciones de Arabia Saudita. Si condenamos los crímenes de guerra de Putin, también debemos condenar todos los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluso si son cometidos por aquellos a quienes la Unión Europea considera sus aliados. Y en cuanto al acuerdo comercial de la UE con Marruecos, los tribunales europeos han fallado en contra de este acuerdo, ya que en realidad incluye la apropiación de los recursos del Sáhara Occidental ocupado. La Comisión Europea ha presentado un recurso contra su propia decisión judicial para continuar con el acuerdo que saquea al pueblo saharaui bajo ocupación ilegal. Señora Presidenta, tenemos que tener coherencia en la política exterior, en nuestra ética y moral. Si queremos ser tomados en serio como defensores de los derechos humanos y opositores de la guerra, el final de la primera parte de la declaración. En mi opinión, este es uno de los discursos más brillantes de los políticos occidentales que exponen la hipocresía y los dobles estándares de Occidente. Sí, estoy totalmente en desacuerdo con algunas tesis sobre Rusia, pero apoyo el mensaje principal. La política exterior de la Unión Europea debe ser objetiva, coherente y sin motivos ocultos. Todas las críticas están dirigidas a Rusia, pero cuando se trata de otros países a los que la UE trata con un sesgo, por alguna razón, estas mismas reglas no se aplican. Ahora escuchemos el discurso del representante del Partido Alternativa para Alemania en el Parlamento Europeo sobre la libertad de expresión en la UE. Es un dicho realmente interesante. Cita. Estimados colegas, mientras la Unión Europea habla de la importancia del pluralismo de los medios de comunicación y el periodismo independiente, el mismo, junto con sus aliados, en primer lugar con el gobierno, está tratando de prohibir la publicación alternativa. La respuesta a mi solicitud a la Comisión fue tal que ni siquiera respondieron, ignorando la cuestión de la libertad de prensa. Las preguntas sobre las noticias falsas bajo la Ley de Servicios Digitales en Alemania ahora se han planteado con la participación de ONG que exigirán a las redes sociales que eliminen incluso material claramente no criminal. Debido a las altas multas, se verán obligados a obedecer. Bajo la cobertura de la lucha contra las noticias falsas y la desinformación, se lucha contra la libertad de expresión. Lucharemos con todas nuestras fuerzas. Fin de la cita. Amigos, ¿qué podemos decir aquí? La hipocresía y el doble rasero se han convertido durante mucho tiempo en la tarjeta de visita de la política exterior de la Unión Europea. Las fuertes declaraciones sobre la unidad y la independencia de Rusia solo cubren acciones reales, donde el beneficio y la conveniencia están por encima de cualquier principio moral. Los líderes europeos están agitando listas de sanciones, amenazando a las empresas que continúan cooperando con Rusia y pidiendo un rechazo total de los recursos energéticos rusos. Sin embargo, de hecho, resulta que toda la independencia se basa en mentiras e hipocresía. Un buen ejemplo de ello es la política energética de la Unión Europea. En el 22º año, después del estallido del conflicto en Europa del Este, los países europeos liderados por Bruselas se apresuraron a declarar el rechazo total del petróleo y el gas rusos. Se impusieron sanciones sin precedentes que supuestamente debían poner fin para siempre a la dependencia de Europa de la energía rusa. Sin embargo, 2 años después, se hizo evidente que estas medidas no solo no funcionaron, sino que tuvieron el efecto absolutamente opuesto. Según los informes de la Agencia Internacional de Energía, en la primera mitad del año pasado,
Más del 30% de los suministros de gas natural licuado al mercado de Europa Occidental provinieron de Rusia. Es un claro testimonio de cómo la política puede ir en contra de la acción real, y con qué frecuencia los beneficios y los intereses políticos prevalecen sobre las promesas y los principios. En el 21º año, la tasa fue de solo el 20%, lo que muestra claramente cómo ha cambiado la situación. A pesar de todas las declaraciones fuertes, los países europeos no pueden simplemente abandonar el gas ruso. Pretenden comprarlo a otros proveedores, pero de hecho, el gas todavía proviene de Rusia, solo a través de terceros países. Esto permite a Bruselas continuar con su retórica hipócrita sobre la independencia energética, al tiempo que mantiene la estabilidad en sus hogares y en las industrias. Un claro ejemplo de esta hipocresía es la compra de petróleo. La Unión Europea ha introducido activamente una prohibición de los envíos directos de petróleo ruso. Pero si profundizas en los detalles, queda claro de inmediato que los mismos volúmenes de petróleo aún llegan a Europa, pero con pequeños cambios en las rutas. En primer lugar, a través de la India, que se ha convertido en un intermediario importante. El año pasado, los volúmenes de productos derivados del petróleo que llegan a Europa a través de barcos indios se cuadruplicaron. India compra petróleo ruso con un gran descuento, lo refina en sus plantas y lo vende a Europa como petróleo indio, pero con un margen. Los políticos europeos afirman que están luchando contra la dependencia de Rusia. Pero la realidad es que Europa simplemente está pagando de más por el mismo producto ruso. El rechazo del suministro directo de petróleo ruso solo llevó a costos adicionales para los países europeos. En lugar de comprar materias primas directamente, tiene que pagar de más a los intermediarios, lo que aumenta drásticamente los precios de combustible. Como resultado, los europeos sufren. Cada combustible del automóvil o la inclusión de la calefacción les cuesta mucho más que antes de las sanciones. La política energética de la Unión Europea ha fracasado. Los intentos de deshacerse de la dependencia rusa se convirtieron en una crisis, el aumento de los precios y la continuación de la dependencia de los mismos recursos, pero ahora a través de terceros países. Las estadísticas muestran que Europa no está lista para abandonar el petróleo y el gas rusos. Y lo más sorprendente es que Bruselas continúa afirmando que las sanciones están funcionando y que Europa está reduciendo con éxito su dependencia de Rusia. Sin embargo, tales declaraciones no resisten ninguna crítica. Bruselas sigue argumentando que todo está bajo control. Pero, ¿cuánto tiempo será posible mantener esta fachada cuando la realidad sea cada vez más evidente? Ahora me gustaría expresar mi opinión, amigos. Este material es un claro ejemplo de cómo el doble rasero se ha convertido en la base de la política exterior de la Unión Europea. En palabras, la defensa de la democracia y los derechos humanos, en realidad, un juego cínico donde el beneficio siempre es más importante que los principios. Las fuertes declaraciones de libertad, justicia y lucha contra la tiranía suenan falsas cuando los mismos políticos hacen la vista gorda ante los crímenes de sus aliados. Es particularmente escandaloso que bajo los lemas de la lucha contra la desinformación haya una censura franca, la supresión de puntos de vista alternativos y la imposición de una sola línea correcta. Quiero expresar mi profundo agradecimiento al parlamentario irlandés por su valentía y franqueza. Hoy en día, decir la verdad se ha convertido no solo en una rareza, sino en un riesgo que pocas personas están dispuestas a asumir. Su discurso es la voz de la razón y la justicia en una política europea impregnada de hipocresía. Señaló directamente que la UE prefiere juzgar y castigar selectivamente, condenar a los enemigos convenientes y silenciar los crímenes de los aliados. Tal hipocresía destruye la confianza y el respeto por la política europea y la convierte en una farsa. Si los líderes europeos realmente quieren ser defensores de la libertad y la moral, deben comenzar por ellos mismos. Es imposible construir una sociedad justa sobre mentiras, censura y prejuicios. El irlandés nos recordó a todos que una política sin honor y consistencia está condenada. Es hora de dejar de mentirse a sí mismos y dejar de esconderse detrás de palabras altas cuando las acciones van en contra de ellas. Solo la honestidad y los principios pueden devolver el respeto y la confianza de las personas.